Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre Jesús no es exactamente lo que Él vino a enseñar. Imagina que su mensaje fue transformado, simplificado, incluso ocultado, y que detrás de las palabras que todos conocen existe una enseñanza mucho más profunda, más incómoda y también más poderosa. ¿Y si Jesús no vino a fundar una religión? ¿Y si nunca quiso seguidores sino seres conscientes? Piénsalo. ¿Por qué alguien que hablaba del reino de Dios como algo dentro de ti terminó siendo el centro de sistemas externos, reglas y estructuras? Hoy vas a descubrir algo que puede cambiar completamente tu forma de entender no solo a Jesús, sino también a ti mismo. Y lo más importante, lo último que revelaremos es lo más poderoso de todo, porque redefine lo que significa realmente despertar. Si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sientes mientras escuchas y comparte este video con alguien que esté buscando respuestas más allá de lo evidente. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es una llave y puede abrir una puerta que ya no podrás cerrar. Desde hace siglos, las enseñanzas de Jesús han sido interpretadas a través de estructuras religiosas, pero muchos estudiosos han señalado algo inquietante. El teólogo alemán Rudolf Bultmann ya cuestionaba cuánto de lo que conocemos fue reinterpretado por las primeras comunidades. Elaine Pagels, experta en textos gnósticos, mostró que existían corrientes tempranas del cristianismo que hablaban de conocimiento interior, no de obediencia externa. Y si profundizamos aún más, encontramos textos como el Evangelio de Tomás, donde Jesús no habla de iglesias ni rituales, sino de autoconocimiento. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? No habla de creer, habla de conocer. No habla de seguir, habla de despertar. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué fue lo que realmente enseñó Jesús? ¿Y por qué esa enseñanza parece tan diferente de lo que la mayoría conoce hoy? Lo que descubrirás a continuación comienza a revelar la verdadera naturaleza de su mensaje y por qué puede incomodar tanto a quienes prefieren no mirar hacia adentro. Si observas con atención las palabras atribuidas a Jesús en los evangelios, notarás un patrón que rara vez se menciona. No insiste en templos, no establece rituales obligatorios, no organiza jerarquías. En cambio, repite una idea una y otra vez, como si fuera la clave de todo. El reino de Dios está dentro de vosotros. Detente un momento en esa frase. No dice que el reino vendrá, no dice que está en otro lugar, no dice que depende de alguien más, dice que está dentro de ti. Entonces surge una pregunta incómoda. Si el reino está dentro, ¿por qué la mayoría de las personas lo buscan fuera? ¿Por qué se construyeron sistemas enteros basados en intermediarios, reglas, estructuras, cuando el mensaje parecía apuntar en dirección opuesta? El filósofo y teólogo Meister Eckhart, siglos después, afirmaba algo que resonaba profundamente con esta idea. El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Esto no habla de separación, habla de unidad. No habla de distancia, habla de conciencia. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque si el mensaje de Jesús era un llamado a despertar, entonces muchas de sus enseñanzas dejan de ser morales y pasan a ser instrucciones. Cuando decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, no estaba hablando de escuchar palabras, estaba hablando de comprender, de percibir, de volverse consciente. Cuando decía, la verdad os hará libres, no hablaba de aceptar una doctrina, hablaba de ver, de darse cuenta, de romper la ilusión. Y quizás lo más inquietante de todo es que nunca obligó a nadie a seguirlo. Nunca pidió adoración ciega, nunca exigió sumisión. En cambio, constantemente empujaba a las personas hacia algo mucho más difícil, mirarse a sí mismas. Entonces, ¿por qué este mensaje resulta tan desafiante? Porque implica responsabilidad, porque implica
dejar de proyectar hacia afuera y empezar a observar hacia adentro. Y eso no es cómodo. Lo que viene a continuación revela por qué esta enseñanza fue transformada con el tiempo y qué partes de ella fueron suavizadas o incluso ocultadas para que no todos pudieran verla con claridad. A medida que avanzamos más profundamente, algo comienza a volverse evidente. El mensaje original no era peligroso por lo que decía, era peligroso por lo que provocaba, porque una persona que empieza a mirar hacia adentro deja de depender de lo externo, y eso cambia todo. El historiador de religiones Karen Armstrong ha señalado que las grandes tradiciones espirituales, en su origen, no eran sistemas de creencias rígidos, sino caminos de transformación interior. Pero con el paso del tiempo, esos caminos se institucionalizaron, se organizaron, se volvieron estructuras. ¿Y qué ocurre cuando una enseñanza sobre conciencia se convierte en una estructura? Se vuelve más fácil de controlar, pero pierde su esencia. Si vuelves a observar las palabras de Jesús, notarás que muchas de sus frases eran desconcertantes, incluso paradójicas. El que quiera salvar su vida, la perderá. Los últimos serán los primeros. El reino pertenece a los que son como niños. Estas no son reglas, son claves. Claves que no se entienden desde la lógica común, sino desde un cambio en la forma de percibir la realidad. El psicólogo suizo Carl Jung hablaba de la individuación, el proceso mediante el cual una persona integra su inconsciente y se vuelve completa. Y aunque Jung vivió siglos después, su concepto resuena profundamente con lo que Jesús parecía señalar, porque despertar no es acumular conocimiento, es volverse consciente de lo que ya está en ti, incluso de aquello que has evitado ver. Y aquí aparece otro punto crucial. Jesús no hablaba solo de luz, también hablaba de oscuridad, pero no como algo externo, sino como algo que debía ser visto. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si no lo está, la oscuridad domina. ¿Te das cuenta? No está hablando del mundo. Está hablando de tu percepción. Entonces, ¿qué significa realmente ver? Significa reconocer lo que eres, sin máscaras. Significa observar tus pensamientos, sin identificarte con ellos. Significa darte cuenta de que gran parte de lo que creías ser es solo una construcción. Y eso puede ser profundamente liberador o profundamente perturbador. Porque cuando empiezas a ver, también empiezas a darte cuenta de cuánto vivías dormido. Lo que vas a descubrir a continuación revela por qué este proceso de despertar no es promovido abiertamente y por qué muchas personas, incluso hoy, prefieren mantenerse en la superficie. Hay algo que pocas personas se atreven a admitir. Despertar no siempre es cómodo. De hecho, muchas veces es lo contrario, porque ver con claridad implica romper ilusiones. Y las ilusiones, aunque limitantes, también dan seguridad. El filósofo Sócrates decía, una vida no examinada no merece ser vivida. Y siglos después, esta idea sigue siendo tan incómoda como poderosa, porque examinar la propia vida significa cuestionar todo aquello que has dado por hecho, tus creencias, tus miedos, tus certezas, y eso puede desestabilizar completamente tu identidad. Jesús parecía entender esto profundamente, por eso hablaba en parábolas, por eso no daba respuestas directas a todos, por eso decía que algunos mirarían, pero no verían, no porque el mensaje estuviera oculto, sino porque no todos estaban dispuestos a verlo. El investigador de textos antiguos Bart D. Ehrman ha señalado que muchas enseñanzas de Jesús eran interpretadas de formas distintas, incluso en los primeros siglos. Algunas comunidades entendían su mensaje como una invitación a la transformación interior, mientras que otras comenzaron a enfocarse en estructuras externas de fe. Y poco a poco, el énfasis cambió, de la experiencia a la creencia, del conocimiento interno a la obediencia externa. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque aunque las estructuras cambiaron, el mensaje original
nunca desapareció del todo. Siguió presente, en fragmentos, en textos menos conocidos, en tradiciones místicas que se desarrollaron en silencio. Los místicos cristianos, como San Juan de la Cruz, hablaban de la noche oscura del alma, un proceso interno de confrontación y transformación. No hablaban de seguir reglas, hablaban de atravesar la oscuridad interior, para descubrir algo más profundo, y esto conecta directamente con la enseñanza más desafiante de todas. No puedes despertar sin primero enfrentarte a ti mismo. No puedes ver la luz si no estás dispuesto a reconocer la sombra. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Estás realmente dispuesto a ver o prefieres seguir sosteniendo una versión cómoda de la realidad? Lo que viene ahora revela una de las claves más incomprendidas del mensaje de Jesús, una que, si la comprendes profundamente, puede cambiar por completo tu forma de vivir. Hay una enseñanza de Jesús que ha sido repetida innumerables veces, pero rara vez comprendida en su verdadera profundidad. Conócete a ti mismo. No aparece literalmente en sus palabras como en la tradición griega, pero todo su mensaje apunta hacia eso. Y cuando dice, si no os conocéis a vosotros mismos, vivís en pobreza, está señalando algo mucho más radical de lo que parece. No se refiere a pobreza material, sino a una desconexión interior. El filósofo griego Heráclito afirmaba que el carácter de una persona es su destino. Y siglos después, esta idea encuentra eco en las enseñanzas de Jesús. Porque si no eres consciente de lo que ocurre dentro de ti, tus pensamientos, tus emociones, tus patrones, dirigirán tu vida sin que te des cuenta, y tú lo llamarás destino. Pero cuando comienzas a observarte, algo cambia. Te das cuenta de que no eres tus pensamientos, sino el que los observa. Te das cuenta de que muchas de tus reacciones son automáticas, condicionadas, aprendidas, y aquí es donde entra una de las enseñanzas más poderosas. El que busca, encuentra. Pero no se trata de buscar respuestas afuera. Se trata de dirigir la atención hacia adentro, con honestidad. El psicólogo contemporáneo Eckhart Tolle habla del poder de la presencia, de la capacidad de observar sin juzgar. Y aunque su lenguaje es moderno, la esencia es la misma. La conciencia no es algo que debas crear, es algo que ya está ahí, esperando ser reconocido. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque implica soltar identidades, soltar historias, soltar la necesidad de tener siempre razón. Y eso puede sentirse como perder algo, pero en realidad es lo contrario. Es descubrir lo que siempre ha estado ahí, debajo de todo lo que creías ser. Entonces la pregunta es clara. Si pudieras verte sin filtros, sin máscaras, sin las historias que te has contado durante años, ¿seguirías siendo la misma persona? Lo que descubrirás a continuación lleva esta comprensión aún más lejos y revela por qué Jesús hablaba de nacer de nuevo, no como un evento externo, sino como una transformación interna profunda. Hay una frase de Jesús que ha desconcertado a generaciones enteras. Es necesario nacer de nuevo. Durante siglos, muchos la interpretaron de forma literal, como un acto simbólico ligado a rituales externos. Pero, ¿y si no hablaba de un ritual? ¿Y si hablaba de un cambio radical en la forma de percibir la realidad? Piénsalo. Un nacimiento no es una mejora, no es un ajuste, es una transformación total. Es dejar de ser lo que eras, para convertirte en algo completamente nuevo. El estudioso de religiones Mircea Eliade hablaba de los ritos de iniciación como procesos de muerte y renacimiento simbólico, donde la antigua identidad se disuelve para dar lugar a una nueva conciencia, y esto encaja de forma inquietante con lo que Jesús parecía enseñar. Porque nacer de nuevo no es añadir algo a tu vida, es ver que gran parte de lo que llamabas yo nunca fue realmente tú. Es darte cuenta de que tu identidad estaba construida sobre hábitos, creencias, condicionamientos, y que todo eso puede ser observado y, por lo tanto, trascendido. Pero aquí aparece el verdadero desafío. Este proceso no puede ser hecho por otro,
Nadie puede hacerlo por ti. No hay intermediarios, no hay atajos. Es un proceso interno, silencioso, profundamente personal, y por eso no es popular, porque implica atravesar una especie de vacío, un momento en el que ya no eres quien eras, pero aún no sabes quién eres realmente. Los místicos lo describieron como una etapa de incertidumbre, de desorientación, incluso de soledad, pero también como el umbral de algo mucho más grande. Jesús lo expresaba de forma simple, pero profunda. El que pierda su vida por causa de la verdad, la encontrará. ¿Te das cuenta? No está hablando de perder la vida física, sino de soltar la identidad falsa. Y eso requiere valentía, porque significa dejar atrás certezas y entrar en lo desconocido. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Estás dispuesto a dejar de ser quien crees que eres para descubrir lo que realmente eres? Lo que viene a continuación revela por qué este mensaje fue suavizado con el tiempo y cómo se transformó en algo mucho más cómodo, pero también mucho menos transformador. A medida que este mensaje se expandía, también comenzaba a transformarse. Lo que originalmente era una invitación a la experiencia directa, poco a poco se convirtió en un sistema de creencias. Y aquí es donde surge una de las mayores paradojas. Una enseñanza diseñada para despertar la conciencia terminó siendo utilizada para evitarla. El filósofo Friedrich Nietzsche observó algo inquietante al analizar las religiones organizadas. Decía que muchas veces los sistemas terminan domesticando aquello que originalmente era revolucionario. Y si lo piensas, tiene sentido. Una persona consciente cuestiona. Una persona consciente observa. Una persona consciente no acepta sin ver. Pero una estructura necesita estabilidad, necesita orden, necesita reglas claras. Entonces, ¿qué ocurre? El mensaje se adapta, se vuelve más accesible, pero también más superficial. Se enfatiza la obediencia en lugar de la comprensión. Se prioriza la creencia en lugar de la experiencia. Y así, algo profundamente transformador se convierte en algo más cómodo, pero menos liberador. El estudioso de historia del cristianismo Walter Bauer mostró que en los primeros siglos existían múltiples interpretaciones del mensaje de Jesús y que la versión que terminó predominando no fue necesariamente la única, sino la que logró consolidarse institucionalmente. Esto no significa que todo lo que vino después sea falso, pero sí sugiere que algo se perdió en el proceso, algo esencial, porque cuando eliminas el componente de conciencia, la enseñanza pierde su núcleo, se convierte en palabras, pero deja de ser una experiencia. Y aquí está el punto clave. Es mucho más fácil seguir reglas que observarse a uno mismo. Es mucho más cómodo creer que cuestionar. Es mucho más sencillo repetir que despertar. Pero Jesús parecía apuntar exactamente en la dirección opuesta, no hacia la comodidad, sino hacia la verdad. Y la verdad no siempre es fácil de aceptar. Entonces surge una pregunta que no puede ser ignorada. Si el mensaje original sigue disponible, aunque sea fragmentado, ¿por qué tan pocas personas lo buscan realmente? Lo que descubrirás a continuación revela el último nivel de esta enseñanza. Uno que no solo cambia tu forma de ver a Jesús, sino que transforma completamente la forma en que te ves a ti mismo. Llegamos ahora a un punto donde todo converge, porque si has seguido atentamente, ya no se trata solo de entender a Jesús, se trata de entenderte a ti. Hay una enseñanza que atraviesa todo su mensaje, una que ha sido interpretada, discutida, pero rara vez vivida en su verdadera profundidad. Vosotros sois la luz del mundo. Detente. No dice que debas buscar la luz, no dice que alguien más sea la luz por ti, no dice que la luz esté lejos, dice que tú eres la luz. Entonces, ¿por qué la mayoría vive como si estuviera en oscuridad? Porque no lo ve, porque ha sido entrenada para mirar hacia afuera, cuando todo apunta hacia adentro. El filósofo Plotino, en la tradición neoplatónica, hablaba de un retorno al uno,
no como un viaje externo, sino como un reconocimiento interno de lo que siempre ha estado presente. Y esto resuena profundamente con esta enseñanza. No se trata de convertirte en algo, sino de recordar lo que eres. Pero aquí está la parte más desafiante. Si tú eres la luz, entonces también eres responsable de lo que no ves. No puedes culpar al mundo, no puedes culpar a otros, no puedes seguir proyectando, porque todo comienza en tu percepción. Jesús lo expresaba con una claridad que muchos pasaron por alto. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Esto no es una crítica moral, es una invitación a la conciencia, a observar primero dentro de ti, antes de intentar cambiarlo de fuera. Y aquí es donde ocurre algo profundo. Cuando dejas de reaccionar automáticamente, cuando empiezas a observar, cuando te haces consciente, el mundo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo percibes de otra manera. Y eso transforma todo. Entonces la pregunta final antes de lo último es inevitable. Si todo lo que buscas ya está dentro de ti, ¿qué te está impidiendo verlo? Lo que viene ahora es la clave más poderosa de todas, la que redefine completamente el mensaje y puede marcar un antes y un después en tu vida si realmente la comprendes. Y ahora llegamos a lo más importante. No es una idea más, no es una interpretación, es la esencia de todo lo que has escuchado hasta aquí. Jesús no vino a darte respuestas, vino a provocar una transformación, porque cualquier respuesta puede ser repetida, pero solo la experiencia puede ser vivida. Y aquí está la clave más poderosa de todas. La conciencia no se enseña, se reconoce. No está en libros, no está en rituales, no está en estructuras. Está en el momento en que te das cuenta, en el instante en que observas sin filtros, en el momento en que ves un pensamiento y entiendes que no eres ese pensamiento, en el silencio en el que dejas de buscar y simplemente eres. El filósofo Jiddu Krishnamurti lo expresó de forma contundente. La verdad es una tierra sin caminos. No hay un sistema que te lleve ahí. No hay una fórmula universal. No hay una autoridad externa que pueda darte lo que solo puede surgir dentro de ti. Y eso cambia completamente el juego. Porque entonces ya no se trata de seguir a alguien, se trata de verte a ti mismo. Ya no se trata de creer, se trata de percibir. Ya no se trata de esperar, se trata de despertar. Jesús apuntaba constantemente a este momento. No busquéis fuera, no miréis aquí o allá. El reino está dentro de vosotros, no como una metáfora, sino como una realidad directa. Pero aquí está lo que casi nadie quiere aceptar. Este despertar no es un evento espectacular, no es algo que ocurre una vez y termina. Es un proceso continuo, una atención constante, una forma de vivir. Es observarte cuando reaccionas, es darte cuenta cuando te pierdes en tus pensamientos, es volver una y otra vez a ese espacio de presencia y poco a poco algo cambia. Dejas de vivir en automático, dejas de ser arrastrado por patrones inconscientes, dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro y entonces, sin darte cuenta, empiezas a ver y cuando ves, ya no puedes volver atrás. Entonces la última pregunta no es filosófica, es personal. ¿Vas a seguir buscando respuestas fuera? ¿O estás dispuesto a mirar dentro y descubrir por ti mismo? Porque al final, nunca se trató de religión, siempre se trató de conciencia. Y ahora, la decisión es tuya.